Bendito el nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 al 15, y leo esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la bendita y santa palabra del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Hermanos, hemos leído este pasaje en que nos muestra la palabra de Dios que si pedimos a Dios algo conforme su voluntad, que Él nos oye. Amén. El Señor Jesús dijo: todo lo que le pidiere al Padre en mi nombre, Él lo hará. Amén. Y acá San Juan dice que lo que pedimos en su voluntad, Él nos oye. Entonces esta es nuestra confianza, en que si pedimos algo que es en la voluntad de Dios, sabemos que vamos a tener la respuesta. Amén. Pero nosotros podemos ver, hermanos, que no siempre que pedimos tenemos la respuesta del Señor. Nosotros podemos ver que la voluntad de Dios está registrada en su palabra, es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Sin embargo, no vemos que todos los hombres se arrepienten. Amén. Nosotros vemos que la voluntad de Dios es que todos nosotros seamos sanados, seamos prosperados. Sin embargo, a veces estamos enfermos, le pedimos a Dios y sabiendo que la voluntad de Dios es que estemos sanos nosotros, porque el diablo nos enferma, sin embargo, no nos sanamos. ¿Se da cuenta? Ahora, vemos que San Juan dice, si pedimos algo en su voluntad. Y nosotros vemos en la palabra de Dios cuál es la voluntad de Dios. Nosotros podemos mirar así y vemos que la voluntad de Dios, como dijimos, es que se salve, que se sane, que sean prosperados, que lo bautice el Espíritu Santo, y bueno, y un montón de esas cosas. Entonces decimos, pedimos y no, Dios no nos contesta. Y a veces nosotros nos ponemos mal porque no entendemos. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos conocer su voluntad. Porque la voluntad de Dios es solamente hacer el bien. Amén. Pero hay cosas que Dios tiene planeadas, que están en su plan, y hasta que no se cumplan, Dios no va a contestar. Nosotros vemos algo tremendo que es, ¿no es cierto?, que está en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, cuando Marta y María mandan a decir al Señor Jesús que su amigo, porque Lázaro era amigo de Jesús, y Marta y María también, que su amigo Lázaro estaba enfermo. Jesús hubiera podido haber ido en ese momento y orar y sanarlo a Lázaro. Sin embargo, dice que se quedó 2 días en ese lugar. No se fue. Cuando Jesús se fue a Betania, a donde estaba Lázaro, Lázaro ya hacía 4 días que había muerto. ¿Se da cuenta? Cuando llega, Marta lo ve y ¿qué le dice? Señor, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Así que si Jesús hubiera estado y le oraba, seguro que se sanaba. Pero Jesús no fue. Porque Jesús conocía cuál era la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? La voluntad de Dios, ¿no es cierto?, en los planes de Dios, ¿no es cierto?, conforme su voluntad no estaba de sanarlo a Lázaro,
sino estaba en que Lázaro iba a morir y después resucitarlo. Entonces, Marta cuando vio a Jesús, dijo, si tú hubieras estado acá, le reprochó, como diciendo, nosotros somos tus amigos, Lázaro es tu amigo, y sin embargo, ¿no es cierto?, no viniste cuando te mandé a llamar, ahora él murió. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? Marta no conocía cuál era la voluntad de Dios para con su hermano. Pero Jesús sí. Jesús dijo que él no hacía ninguna otra cosa que no le fuera dado del Padre. Es decir, lo que Jesús vino a hacer es hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a entender. Que tenemos que llegar a conocer cuál es la voluntad de Dios para con cada una de las cosas con nosotros. Porque la voluntad de Dios es que yo esté sano. Y yo he orado por cuántas personas, cientos de personas, he visto desaparecer la hernia, dejar los anteojos, que no sé a dónde nos pusieron, dejar los anteojos, dejar bastones, cuántas otras cosas. Sin embargo, yo tengo una hernia y no me sano. ¿Cuántas veces le he pedido al Señor? Todos los días. Ustedes mismos oran por mí. ¿Cuánto oran por mí en los grupos y todo, por mi vista? Sin embargo, yo sigo igual. Pero no es la voluntad de Dios que yo vea, seguro que es, pero Dios tiene un plan en su voluntad con cada uno de nosotros. Y es esto lo que tenemos que llegar a entender para no desmayar. Pablo entendió esto, por eso es que cuando lo metían preso él no se quejaba. Pablo llegó hasta 2 años preso por causa del Evangelio, pero el Señor le había enviado a predicar el Evangelio en todo lado, y como que permitía que estuvieran retenidos 2 años en un lugar preso. Pablo conocía la voluntad de Dios para con su vida. En la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 12, verso 1 y verso 2, dice así: os ruego, hermanos, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Dios del cielo, que es vuestro culto racional. Y dice, ¿para qué? Dice, no conforméis a este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que podáis conocer cuál es la voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. ¿Se da cuenta? ¿Esto qué significa? Que si nosotros nos entregamos a Dios de esta manera, entendiendo que ya nosotros no nos pertenecemos más, sino que hemos muerto y nacido de nuevo y que pertenecemos a aquel que murió por nosotros, cuando Él comienza a gobernar nuestra vida para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, cuando Él comienza a gobernar nuestra vida, nos es revelado por medio de su Espíritu cuál es su voluntad para con nosotros. Para que conozcáis la voluntad de Dios. Dice, primero es santa, agradable y perfecta. Y la soberanía de Dios hace que Él en su voluntad ejecute su plan, cuando Él, ¿no es cierto?, lo cree conveniente. ¿Se da cuenta? No solamente la voluntad de Dios, sino también hay una soberanía de Dios para ejecutar su voluntad. Marta dijo, si hubiera estado mi hermano no hubiera muerto. Jesús, antes de ir a Betania, le dice a sus discípulos que se alegraba de no haber estado allá a donde estaba Lázaro, como diciendo, porque si yo hubiera estado, lo hubiera tenido que sanar. Entonces se alegraba, porque ellos iban a ver algo que Dios les quería mostrar. Y Jesús fue sabiendo que Lázaro ya estaba muerto. Le dijo a sus discípulos, vamos porque Lázaro duerme. Los discípulos no entendieron, no comprendieron de que Lázaro estaba muerto. Gloria al nombre de Jesús. Entonces Jesús va allá y sana. A Lázaro no, lo levanta después de 4 días de los muertos. Es decir, que Jesús no estaba en los planes de Marta, estaba en los planes de Dios. La voluntad de Dios no era que Jesús sanara a Lázaro,
sino que quería mostrar su gloria y enseñarle, ¿cierto?, el poder que le había dado a Jesús, Dios, a sus discípulos. Para esto va después de 4 días. Marta le dice, hiedre ya. Sin embargo, Jesús pega un grito y Lázaro sale del sepulcro. ¿Y cuántos decimos gloria a Dios? Nosotros, como hijos de Dios, debemos entender esto, comprender, buscar cuál es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Es necesario hacerlo, porque la voluntad de Dios tiene misterio. Miren lo que dice Efesios capítulo 1 y verso 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dice, dándonos a conocer. Es decir que Dios nos quiere dar a conocer, nos dio a conocer su voluntad. Nosotros lo que tenemos que hacer es descubrirla. Amén. Y en cada momento, hablar, orar, antes de quejarnos, antes, ¿no es cierto?, de hacer algo que sea contrario a la voluntad de Dios, para que Dios nos revele, nos haga entender, para que no nos salgamos de sus propósitos, para que no nos apartemos de su voluntad, para que no reneguemos y digamos, ¿y por qué no hace esto? Y si yo le pedí, si está escrito que si le pedimos algo conforme a su voluntad, no es su voluntad que yo me sane, no es su voluntad esta, no es su voluntad aquello, que la Biblia enseña, sí, pero en la voluntad de Dios hay planes que Dios tiene. La voluntad de Dios era darle la tierra de Canaán a la descendencia de Abraham. Le dijo, a ti te la daré y a toda tu descendencia. Sin embargo, Abraham no tuvo posición en ella. Pasaron 430 años de la esclavitud de Egipto hasta que Dios sacó, ¿no es cierto? Y después tuvieron 40 años del desierto hasta que entraron a poseer la tierra. ¿Era la voluntad de Dios darle la tierra? Amén. ¿Cuántos murieron sin conocerla, sin verla? ¿Quién hubiera dicho que después de estar 40 años lidiando con ese pueblo en el desierto, Moisés no iba a cruzar el Jordán para verla? ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿No llevaba a todo su pueblo para allá? ¿Pero cuál era la voluntad de Dios para con Moisés? Que llegara hasta el Jordán. Esos eran los planes de Dios. ¿Por qué? Solamente Él lo sabe. Y nosotros somos llamados para que Dios cumpla su plan para con el mundo, con su iglesia, a través de nosotros. Y Él ya tiene un plan trazado. Ya estaba trazado que Lázaro iba a morir y que Jesús lo iba a resucitar. No lo iba a sanar, sino que lo iba a resucitar. Pero sin embargo, Marta, que era amiga de Jesús, si tú hubieras estado. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Pedro 4:2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ya no vivir conforme a los deseos de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, esto no es dado a nosotros. En su palabra está cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, lo que formamos la iglesia. ¿Por qué hablamos estas cosas? Hablamos porque a veces pedimos y Dios no nos contesta, pero porque no lo conteste hoy o porque no lo conteste en este año, no es que Dios no va a contestarnos algo que esté en su voluntad. Nosotros como hijos suyos debemos entender esto para no desmayar y no dar mal testimonio a otros, para que la confianza no se pierda, para que guardemos hasta el final, como dice el escritor de los Hebreos, la confianza del principio, para que no desmayemos. Y para que pensemos que en cada situación hay un plan de Dios para con nosotros y para con aquellos que nos miran. La voluntad de Dios era que Lázaro muriera
para que Jesús lo resucitara. Sin embargo, Marta pensaba que Jesús tenía que haberle sanado. Lázaro era su amigo, Marta era su amiga y María también. Pero la soberanía de Dios era una realidad en Jesucristo y no entró en los planes de Marta, sino en los planes de Dios, y el nombre de Dios fue glorificado. Amén. Tenemos que entender esto, que en los planes y en la voluntad de Dios está glorificarse Él. Él nos trajo a nosotros para glorificar su nombre. Él armó la iglesia para glorificar su nombre. Él entregó la vida de su Hijo para glorificar su nombre. Lo que pasa es que la iglesia no entiende esta verdad hoy. Es como que si Dios no hubiera hecho nada con Jesucristo al enviarlo aquí a la tierra. Sin embargo, no es solamente la salvación la que Dios compró por Cristo. No solamente hemos obtenido el perdón de los pecados, sino que hemos recibido una nueva vida. Una nueva vida donde están todas las virtudes de la vida de Dios. Y hemos recibido la vida eterna. Nosotros cuando dejamos este cuerpo, no nos vamos para abajo, sino nos vamos para arriba. Entramos en la eternidad. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios ya nos ha comprado para eso y tiene un plan con cada uno de nosotros mientras nuestra estadía dure en el peregrinaje de este mundo. ¿Me escucha? Dios tiene un plan con usted y conmigo. Por eso Pablo dice que nos entreguemos a Él para que podamos conocer cuál es su voluntad. Porque si usted es un desobediente, Dios no le va a revelar su voluntad. Si usted es algo que vive desobedeciendo a Dios y que no quiere entrar en los propósitos de Dios, ¿cómo Dios le va a revelar su voluntad para con usted? Pero Pablo dice, os ruego, porque esto si usted quiere y si no quiere no lo hace, os ruego, hermano, que presentéis. Porque nosotros ya no nos pertenecemos, sí hemos muerto, como hombre hemos muerto y hemos tenido un nuevo nacimiento. Pablo dice, y lo que vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivimos, ¿no es cierto?, para nosotros. Ahora vivimos para el Señor, para aquel que murió por nosotros. Y Él hace su obra en nosotros. Y Él tiene un plan con nosotros. ¿Me escucha? Lo que tenemos que hacer nosotros es descubrirlo. Amén. Descubrir cuál es el plan, cuál es la voluntad de Dios y cuál es el plan en su voluntad para con nuestras vidas. Porque a veces esperamos, un ejemplo, un hermano pide un don a Dios y espera, recibirlo y no lo recibe. ¿Por qué será? ¿Será que Dios no se lo quiere dar? ¿O que los planes de Dios con él son otra cosa? Entonces Dios no le va a dar porque usted va a hacer una cosa que es contraria a su voluntad en sus propósitos de su plan con usted. Entonces no se lo da, pero por eso no tiene que pedir otra cosa, que ya no voy a pedir otra cosa, Dios no me contesta, Dios no me oye, no es así. Tenemos que entender esta verdad. Dice, si pedimos conforme su voluntad, y si nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios para que nosotros vamos a pedir conforme su voluntad y Dios la va a contestar. A veces sucede, un ejemplo, un hermano se tiene que mudar de casa. ¿Será la voluntad de Dios que se mude? Hay que buscarla. Entonces, pedimos, ¿no es cierto?, revelación a Dios, confirmación. Entonces Dios no confirma, no es su voluntad. Tal vez no es el tiempo. Cuando es la voluntad de Dios que hagamos algo, Dios confirma enseguida. Hace sentir y confirma. Entonces lo hacemos, entonces no falla. Sabemos que vamos a ser bendecidos. Pero cuando Dios no muestra o no contesta es porque no es su voluntad. ¿Y sabe cuántos hermanos lo hacen igual? Primero preguntaron a Dios. Dios no contestó. Lo hicieron igual. ¿Sabe cuánto hacen esto? Por eso que Dios no le revela su voluntad. Si Dios no contestó, es porque no quería que lo hicieran. Pero a ellos les pareció que tenía que hacerlo. Les pareció.
Moisés se había enterado de que él iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Y cuando tenía 40 años, dice que salió a ver a sus hermanos. Y hasta mató a un egipcio y lo escondió en la arena para salvar, ¿no es cierto?, a un hermano. Pero no lo recibieron. Tuvo que huir. Y estuvo 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios que a esa edad él iba a sacar el pueblo. Dios tenía planes para él. Lo tenía que perfeccionar primero. Moisés ni siquiera se había imaginado que en los planes y en la voluntad de Dios estaba que él tenía que estar 40 años en el desierto. ¿Se da cuenta? Sacó al pueblo de Israel de Egipto. Moisés sí que lo sacó. ¿Cuándo lo sacó? En el tiempo de Dios. ¿Era la voluntad de Dios cuando Moisés salió a los 40 años? No. Le preguntó a Dios, este es mi tiempo, ¿puedo salir? No. ¿Fracasó? Sí, amén que fracasó. Así fracasan tantos creyentes por no hacer las cosas en la voluntad de Dios, por no conocer su voluntad. Aún el sufrimiento. A veces Dios permite que suframos nosotros, ¿no es cierto? Y es conforme su voluntad para glorificar su nombre. Aleluya. Primera de Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Mire, a los que padecen según la voluntad de Dios. Es decir que Dios, ¿no es cierto?, en sus planes, con la vida de nosotros, de lo que hemos creído, ¿no es cierto?, tiene momentos, ¿no es cierto?, en que su voluntad es que nosotros vamos a padecer. ¿Me escucha? Jesús conocía e hizo la voluntad de Dios como ningún otro. Sin embargo, la Escritura dice en Hebreos 5 acerca de él, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que en él confían. ¿Cómo Dios perfeccionó a su Hijo? En el padecimiento. Aunque era hijo, dice, lo sujetó a padecimiento. Aleluya. Esa era la voluntad de Dios. Pablo dice en Efesios 1:9, como hemos leído, que nos da a conocer a nosotros el misterio de su voluntad. Es decir, que la voluntad de Dios es un misterio que Él, por medio de su Espíritu, lo da a conocer a su iglesia. No a cualquiera. Los que forman la iglesia son los que le aman al Señor, los que le buscan, los que le anhelan cada día y los que quieren entrar en los propósitos de Dios conforme su voluntad. Entonces claman, Señor, no me dejes hacer nada que tú no quieras, no me dejes ir, no me dejes venir, no me dejes adelantar, no me dejes atrasar, hazme entender, hazme comprender, revélame tu voluntad para que yo esté en tus propósitos. A eso Dios le revela el misterio de su voluntad. Cuando Dios revela los misterios de su voluntad, entonces los que son de Él lo aceptan, como hizo Pablo. Pablo aceptó los misterios de la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios quería a un hombre que tenía que hablar la palabra y que era celoso como Pablo y que tenía ese desespero por ir por todo el mundo hablando su palabra? ¿Cómo podía Dios en su voluntad hacer que Pablo estuviera 2 años preso? ¿Se da cuenta? ¿Lo ve a Pablo quejarse? No. ¿Renegar? No. ¿Por qué? Conocía la voluntad de Dios. Sabía que Dios para eso lo había traído. Y sabía que Dios tenía planes. Y en los planes de Dios nada se atrasa, nada se adelanta. Y Pablo, estando en la cárcel, recibió las revelaciones más grandes, ¿no es cierto?, que la iglesia pudo recibir. La carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, la carta a los Filipenses. Mira las revelaciones que hay en Efesios, en Colosenses. ¿De dónde Pablo escribe? De la cárcel. Cuando Pablo estaba en la cárcel no estaba inactivo, estaba escribiendo. Ahora, ¿por qué Dios escogió eso? ¿Amén? ¿Por qué Dios escogió sacar en aquel tiempo al pueblo del Mar Rojo? Cruzar el Mar Rojo. Hoy hubieran cruzado en avión, en barco.
Sin embargo, no había eso en aquellos días, y el pueblo de Israel, para gloria del nombre del Señor, cruzó en seco por el medio del mar. No había una forma de cruzarlo. No había nada con que pudiera cruzar. Eran muchos y no podían hacerlo. Dios abrió el mar. Y está registrado aún en la historia, no solamente en la Biblia, sino en la historia, lo que Dios hizo. El mar rojo se abrió, su pueblo cruzó y Dios se glorificó en Faraón y en todo lo que hasta el día de hoy leen. Amén. El misterio de su voluntad. Porque Dios escogió así las cosas. Dios tiene un plan para este mundo a través de la iglesia. Y nosotros hemos sido llamados a conformar la iglesia del Señor. Lo que tenemos que hacer es descubrir cuál es el plan de Dios. Ya no nos pertenece nuestra vida. Ya no es que nosotros tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. Hay un plan de Dios. Hay un plan en la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Y Dios quiere, llegado el momento, ejecutarlo. Dios lo que quiere es que estemos atentos, que estemos prestos, para cuando ese momento llegue, Él pueda glorificarse a través de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. No es todo reclamar. No es todo estar reclamándole. Dame esto, dame aquello. Dios quiere darnos todas las cosas. Pero ¿cuál es su plan? ¿De qué forma va a glorificarse a través de mí o a través de usted? Yo hace casi 4 años que no leo la Biblia, porque no hay anteojo para mí, por el problema de mi vista. Sin embargo, todas las revelaciones que las tuve, las tengo, las más grandes, desde que no puedo leer la Biblia. Pero Dios me envió a predicar su palabra y no puedo leer su palabra. ¿Cómo es eso? Yo tendría que haberme plantado como muchos plantan. Si no me sana, no. Si me sana, te sirvo. Yo nunca le dije eso al Señor. Jamás. Grandes siervos de Dios han dicho, si me sana, te sirvo. Dios lo sanó y le están sirviendo. Nunca yo puse una condición al Señor. Yo se lo he dicho y se lo digo todos los días. Haz conmigo lo que quieras. Yo no me pertenezco más. Tú eres mi amo amado. Porque es verdad, es mi amo amado. Yo soy su esclavo y Él haga conmigo lo que quiera. Yo tengo seguridad de que nada hay en Dios que pueda hacer malo. Y creo a su palabra que dice que todo me ayuda para bien. No puede Dios permitirme que me pase algo que sea para mi mal. Sea lo que sea. Es para encaminarme, para corregirme, para perfeccionarme, para enseñarme. Dice que me ayuda bien. Y aún aquellas cosas que podemos llegar a decir, pero ¿cómo es posible que esto a mí me ayude para bien? A alguien se le muere un hijo, su esposa, su esposo. ¿Cómo es que le ayuda para bien? Pero dice la Biblia que nos ayuda para bien todas las cosas a los que aman. Entonces, en algún momento yo voy a tener que descubrir que me ayudó para bien. Algo Dios quiso hacer y quiere hacer. Él es soberano. Y si usa mi vida para mostrar su soberanía y para glorificar su nombre, yo estoy más que contento. No sé usted. No sé si usted está contento si Dios hace así con usted. Entonces vemos, primero, que la voluntad de Dios es un misterio. Pablo dice que podemos llegar a conocerla. Amén. Pero para eso tenemos que entregarnos, consagrar nuestras vidas a Él. San Juan dice, si pedimos algo conforme su voluntad, que Él nos va a dar. Si es la voluntad de Dios que usted profetice y pide el don de profecía, Dios se lo va a dar. Pero si no es la voluntad de Dios que usted profetice, puede pasar todo el año pidiendo y no se lo va a dar. Por eso no vamos a dejar de pedir, porque no sabemos a dónde está el plan de Dios, cuándo está el plan de Dios para con nosotros.
Yo no puedo decir que porque yo haya pedido a Dios que me sane la vista y que no me sanó hasta hoy, que no me va a sanar mañana. Amén. No puedo dejar de orar por mi vista. Pero siempre diciendo, hágase tu voluntad. No por eso no voy a orar más. Tal vez la voluntad de Dios es sanarme mañana mismo. O dentro de un mes. Y yo dije, no, ya no le pido más. No, no es así. Le voy a seguir pidiendo. Pero le voy a seguir diciendo, hágase conforme tu voluntad. Amén. Entonces vemos que aún hasta el padecimiento, dice lo que padecen conforme la voluntad de Dios. Es decir, que hay quienes sufren y padecen siendo la voluntad de Dios que así sea.